Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga ricamente y gracias por acompañarme una vez más en un estudio aquí en La Luz en mi andar. Seguimos nuestras lecciones del hogar cristiano, pero antes de entrar de lleno con la lección del día de hoy, vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por la bendición que nos da de poder estudiar su palabra y aprender más de ella, y especialmente poderla poner en práctica en nuestras vidas, y especialmente en nuestros hogares, Señor. Le agradecemos por la oportunidad que nos da de poder estudiar, de podernos reunir y de poder aprender más y más acerca de cómo vivir nuestras vidas. Le pedimos que seas con cada uno de los que nos está acompañando en esta ocasión y que podamos poner en práctica cada una de las cosas que aprendemos y que siempre podamos defender su verdad, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que se lo pedimos y agradecemos. Amén. Pues sí, amados amigos y hermanos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a entrar de lleno en nuestra lección en el día de hoy. Seguimos estudiando el hogar cristiano. Recordamos el pasaje clave de nuestro estudio. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. De allí que es importante que siempre tengamos presente a Dios en todo lo que hacemos. Así que sí, vamos a estar meditando sobre esto y vamos a estar hablando sobre un tema que es muy interesante, porque precisamente trata acerca de defender la verdad, de defender la palabra de Dios en nuestros hogares, especialmente cuando vivimos en un mundo inmoral. ¿Sí? El hogar en un mundo inmoral es el tema que estaremos estudiando en esta ocasión. Y tenemos mucho material para meditar, para aprender y para poner en nuestros corazones. Cuando hablamos de un mundo moral, debemos de recordar que efectivamente estamos viviendo en una época que parecerá ser bastante difícil, bastante distinta, diríamos. Algunos que ya somos más mayores, valga la redundancia, quizás digamos, cuando crecíamos no veíamos la cantidad de problemas que se están dando y no nos podemos ni siquiera imaginar cómo será el mundo en el que vivan nuestros nietos. Pero lo cierto es que la inmoralidad siempre ha estado presente y siempre ha sido combatida por parte de Dios y por parte de su pueblo. Entonces, ciertamente vivimos en una época en que hay más vicios de los que podemos contar y más triste aún, una época en la que la humanidad trata de vanagloriar esos vicios, o esos males, les trata de dar un lugar en la sociedad cuando deberíamos, por lo contrario, erradicarlos. Y esto nos hace recordar efectivamente los tiempos de Noé. Recordamos cómo en los tiempos de Noé Dios dice acerca de cómo la gente vivía totalmente en el mal. Génesis 6:5 nos dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y el mal era algo continuo, solamente pensaban en el mal. Estas personas es lo que había en sus corazones. Recordamos que gracias a que Noé era un hombre justo, un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, se nos da esa segunda oportunidad. También, ¿qué nos dice la Biblia sobre Sodoma y Gomorra? Recordamos esos eventos y recordamos cómo esas ciudades, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice Génesis 18, 20 al 21. Ya, vivían de una manera, como hablamos la semana pasada, en que se entregaban por completo al pecado, se olvidaban por completo de Dios. Entonces, teniendo todo esto en mente, recordamos que incluso Abraham clamaba por ellos, le pedía a Dios por ellos. Si aunque hubiesen 10 justos, ¿perdonarías la ciudad? Dios le hace saber que sí, pero Dios sabía muy bien que ni siquiera habían 10 justos en esa ciudad. Entonces, es importante que comprendamos, estamos viviendo en un mundo con muchos males, pero no es algo nuevo, es algo que es constante, es algo que sigue y que debemos de trabajar en ello. ¿Vemos diferencias? Bueno, quizás en la tecnología, quizás en los medios de transporte, pero los males continúan, la inmoralidad, la perversión, las abominaciones de las que hemos estudiado anteriormente, siguen allí, pero nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros hogares para que puedan sobrevivir a este mundo inmoral.
La televisión la prendemos y ya no sabemos ni qué ver. Casi todos los programas involucran cosas pecaminosas. Entonces es difícil incluso para poderle poner unas caricaturas a nuestros hijos en las que no estén tratando de inducirlos hacia vidas llenas de pecado. Los medios noticiosos, es difícil que nos hablen de buenas noticias. Usualmente solo nos hablan de crimen, de delincuencia, de violencia. Entonces, vivimos en un mundo de esta magnitud y la mayoría de atletas y artistas incluso promueven una vida pecaminosa, X producto, X práctica, X situaciones que lo único que hacen es buscar promover el pecado, y es allí entonces donde, ¿qué estamos haciendo nosotros para proteger a nuestros hogares de tales prácticas? Y de eso seguiremos meditando en nuestra lección en el día de hoy, porque ciertamente nuestros hogares están bajo constante ataque. Y si nuestros hogares caen ante lo inmoral, ciertamente es una reacción como en dominó, ¿verdad? En cadena. Si cae nuestro hogar, cae nuestra comunidad. Si cae nuestra comunidad, cae nuestro estado, nuestra provincia. Si cae esto, cae la nación. Y todos van cediendo poco a poco y quedan en las manos de Satanás. De allí que no podemos permitir eso. Debemos de pelear por nuestro derecho de vivir en un mundo moral. Debemos mantener nuestros hogares temerosos de Dios. Ese es el primer frente de batalla y vamos a estar hablando sobre ello. Veremos dos secciones en esta lección. La primera, que es la más extensa, es que vamos a ver qué hace que un hogar sea inmoral, y luego, después de analizar eso, veremos cómo efectivamente qué involucra un hogar que sí es moral, que sí es correcto, que sí es agradable a los ojos de Dios. Empecemos entonces con esto. Vamos a primer lugar, cómo es que podemos hacer que nuestros hogares sean inmorales. ¿Qué cosas entonces debemos de evitar para que nuestros hogares no caigan en ese error, en ese problema? Muchos ciertamente piensan que por inmoral simplemente es algo que tiene que ser relacionado al sexo. Ay, eso es inmoral, esa es una práctica sexual. No, hay muchas cosas que hacen que nuestros hogares se conviertan en inmorales. Mas veamos la definición en el diccionario. En primer lugar, vemos que dice se opone a lo moral, a las buenas costumbres. Otra definición nos habla nuevamente de que es que se aleja de las buenas costumbres o de las acciones que son consideradas como correctas. Así que vemos, moral es correcto, es buenas costumbres, es buenas acciones. Esta situación nos lleva entonces a meditar. Si va en contra de todo eso, ciertamente son cosas que aquellos que profesamos ser hijos de Dios, que aquellos que decimos haber obedecido la voluntad de Dios, que somos cristianos, no podemos ceder ante esas situaciones. La palabra moral se define como algo perteneciente relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal. Si es moral, es algo bueno, es algo correcto. Si es inmoral, es algo malo, es algo incorrecto, en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Si yo me entrego a hacer actividades inmorales, no solamente me estoy afectando a mí mismo, afecto a mi familia, afecto a mi comunidad, afecto a mi país. Entonces, es importante tener todo esto en mente cuando hablamos acerca de qué es moral y qué es inmoral en nuestra cultura. Tristemente nos bombardean, como hemos mencionado, con muchas actividades, con muchas acciones que hacen ver que eso que para nosotros es inmoral, para las demás personas es totalmente normal, es lo más correcto, es algo que debemos de aceptar, debemos de asimilar, debemos de abrir nuestras mentes. Pero ciertamente, si algo es pecado según la palabra de Dios, y si algo es considerado como pecado por Dios, debe ser considerado como pecado por nosotros, y no podemos caer en esa práctica, en esa situación. Entonces, tenemos toda esta situación. Seguimos precisamente porque ¿qué es moral y qué es inmoral ante los ojos de Dios? Es la pregunta que necesitamos contestar. Y cuando leemos Gálatas 5, 13 al 14, nos dice que vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sí, somos libres. Jesucristo, a través de su sangre, nos ha hecho libres. ¿Pero libres de qué? Libres del pecado. No para ser parte de él, sino para dejarlo atrás. Esta libertad no puede ser usada como ocasión para la carne, de que, bueno, ya Cristo me liberó de este pecado, ahora puedo practicarlo libremente. No, no es lo que la palabra de Dios dice, sino servirnos unos a otros por amor.
porque toda la ley está en esta sola palabra que se cumpla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si efectivamente yo sé que esta práctica es inmoral, que hace daño y que yo no quiero que alguien la practique para conmigo, entonces es algo que no debo de llevar a cabo. Porque si debo de amar a mi prójimo como a mí mismo y yo no quiero ser afectado por esta práctica, no la debo de practicar para no afectar a otros. Versículos 19 al 23 hablan de las obras de la carne y también habla de las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. Todas esas cosas, obras de la carne, son cosas en las que no debemos de participar, más que quizás alguna vez participamos en nuestras vidas antes de conocer y obedecer a Cristo. Más cosas en las que sí debemos de participar, esos frutos del Espíritu, nos dice que no hay ley, no hay nada que Dios se oponga a que nosotros las practiquemos. ¿Cuáles son esas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el dominio propio. Y como nos dice el pasaje, contra tales no hay ley. Gálatas 19 al 23. Entonces tenemos toda esta situación, tenemos todo esto que necesitamos meditar. ¿Y cómo podemos hacer nuestros hogares inmorales? Bueno, precisamente a pesar de que hay tanta inmoralidad en este mundo, hay ocasiones en que la humanidad, o parte de la humanidad, mejor dicho, se ha opuesto a vivir de esa manera. Ya mencionamos a Noé anteriormente, ¿cierto? Noé y su familia se opusieron a eso y por ello estuvieron en el arca y fueron salvos del diluvio. Ellos fueron justos, hicieron lo que era correcto. Tenemos a Josué y su familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová, dice Josué, ¿cierto? Y vemos cómo ese pequeño grupo de israelitas lograron llegar a la tierra prometida. Y hoy en día, cristianos fieles, cristianos que obedecen la palabra de Dios, que viven de acuerdo a ella, pueden vivir fuera de esa inmoralidad, fuera de este mundo inmoral, porque se apartan del mismo y le vencen, vencen a la inmoralidad. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros, vencer la inmoralidad, vivir acorde a la voluntad de Dios. Recordemos el gran honor que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió? Por la sangre de Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo tenemos la oportunidad de ser pueblo de Dios y llevar estos hermosos títulos con nosotros. Un linaje escogido, la nación santa. Tenemos esa oportunidad de ser totalmente separados del mundo para vivir para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Ser esa luz que lleva al mundo, tener esa oportunidad de hacerle saber al mundo lleno de oscuridad, hay una luz de esperanza que es Jesucristo. Debemos de llevar ese mensaje. Es parte importante de ese compromiso que hemos adquirido con Dios. Pero cuando no hacemos eso, ciertamente hacemos nuestros hogares inmorales. ¿Cómo caemos en hacer que nuestros hogares sean inmorales? Vamos a ver 4 breves secciones sobre esto. La primera de ellas es al ser inmodestos, mas hablaremos acerca de no darle importancia a nuestro cuerpo, de no ser una buena compañía y no cuidar nuestros ojos y oídos. Entonces, en primer lugar, hablemos acerca de la inmodestia. Cuando hablamos de la inmodestia, muchos se rigen por, es que esa persona se viste muy vulgar, exhibe mucho, pero también la inmodestia lleva la idea de despilfarrar, de no administrar bien las bendiciones que Dios nos da. Muchos hoy en día se rigen su vestimenta en qué nombre o etiqueta lleva la prenda. Ya, yo necesito demostrarle al mundo que tengo lo último en tecnología, que vale miles de dólares. Necesito mostrarle que esta camisa que llevo puesta es de diseñador y vale tanto. Necesito mostrar calidad porque necesito demostrarle al mundo cuán grande soy. Y sí, sé que precisamente ese es el punto que a veces dejamos por fuera cuando hablamos de la modestia. Solamente pensamos de que no se exhiba mucho, no deje ver mucha carne, pero también tiene que ver esa administración. La Real Academia define modesto como humilde o carente de vanidad. Especialmente una mujer es honesta y pudorosa. Un vestido de $600 me hace tan inmodesto como andar sin ropa en la calle. ¿Por qué?
porque es una plata, es un dinero que quizás pueda haber aprovechado de una mejor manera. Estoy sugiriendo que no compremos cosas de calidad. Claro que hay que comprar calidad, pero hay que administrar bien. Esa misma camisa o ese vestido que cuesta $600, quizás encuentro una en un precio por debajo de la mitad o incluso por un cuarto del precio original y sigue siendo buena calidad. Y me permite entonces poder administrar ese dinero en cosas más útiles de acuerdo a que Dios me ha bendecido de esa manera. La caricatura que estoy por mostrar muestra parte de la realidad de lo que ha llegado la inmodestia del hombre. ¿Por qué? Porque vemos precisamente cómo ha progresado los vestidos de baño y cómo ha llegado al punto en que prácticamente ya no visten nada. Y a pesar de que pareciera que no visten nada, quizás ese vestido de baño es más caro que uno que fuese de cuerpo completo. ¿Por qué? Porque es de marca, es diseñador, es moda y caemos en un mundo inmoral por participar o involucrarnos en estas situaciones. ¿Cómo debo de andar si este mundo incita a que todo sea sexy? Bueno, debo de recordar qué es lo que Dios nos dice. Recordamos que Dios, en primer lugar, vemos en Génesis 2:25 que Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? No había ese conocimiento del morbo, no había esa vergüenza, no esa situación. Antes de que ellos comiesen del fruto, no conocían que estaban desnudos. Mas cuando estaban desnudos, ellos pensaron solamente en sus partes privadas, en sus genitales, porque el texto nos hace saber la palabra hebrea, nos hace saber que esa palabra traducida como cinto, cinturón, era como un delantal, solamente cubría esa parte, solamente cubría las partes íntimas de esa persona. Ellos pensaron así, pero Dios nos muestra efectivamente el valor de la modestia porque les hace trajes, túnicas, vestidos, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra hebrea, algo que los cubriese. Entonces, Dios nos muestra cuál es el sentido de modestia, cómo debemos de vestirnos y qué debemos de cubrir. No solamente las partes íntimas, sino una especie como de vestido, que es lo que hace saber. Entonces, ¿cómo debemos de vestirnos? No debo vestirme sexy. Ya, el mundo dicta que debo vestirme sexy. No, debo vestirme de una manera que me cubra, que me proteja, que me dé comodidad, pero especialmente que valore lo que Dios valora en nosotros. Porque lo que parece para el hombre moral no es así para Dios. Y es ahí donde recordamos que 1 Timoteo 2:9 nos habla acerca de no ser ostentosos, nos habla acerca de ser decorosos, de vestir con pudor y con modestia. Pues bien, precisamente al vestirnos de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Trabajando en nuestros cuerpos. Entonces, ¿cómo puedo hacer de mi vida algo inmoral, de mi hogar algo inmoral? Es cuando me olvido de mi cuerpo. Porque en primer lugar, mi cuerpo no es mío. ¿A quién le pertenece nuestro cuerpo? La palabra de Dios en 1 Corintios 6:19 al 20 nos dice que le pertenece a Él. Es el templo del Espíritu Santo. Esta carne, estos huesos, sí, en algún momento llegarán a convertirse en polvo, pero mientras tanto son los que protegen mi alma y me ayudan a vivir en este mundo en preparación para la próxima vida en la que dejaremos estos cuerpos y tendremos nuevos cuerpos que el Señor nos dará en la vida eterna. Entonces, es importante comprender, no es mío, no me pertenece a mí. Y esto me ayuda entonces a comprender mejor la idea de qué es mío y qué no. Mi cuerpo no es mío, debo de cuidarlo. ¿Por qué? Porque es algo que Dios me ha dado para cuidar de mí. ¿Le hace bien a nuestro cuerpo el consumir bebidas alcohólicas? Aquellos que hemos participado de tomar o conocemos o tenemos familiares que tristemente sufren de alcoholismo, sabemos que no le hace ningún bien a nuestro cuerpo, ¿cierto? Lo mismo podemos hablar de drogas. Una cosa distinta es un medicamento que un médico autoriza que utilice para un tratamiento que debo de seguir, a comprar medicamentos por comprar y tomarlos y consumirlos porque me hacen sentir bien o porque me alejan de este mundo, o porque me quitan las tristezas que vivo. No, no es correcto, me hacen daño, por lo tanto no debo de utilizar tales. Tenemos también, por ejemplo, el decorar mi cuerpo con tatuajes o piercing. La Biblia en ningún lado dice no te tatuarás, pero ciertamente hay muchas repercusiones y sobre eso podemos hacer una lección en otra ocasión en la que hablemos sobre ese tema y cómo efectivamente es más negativo que positivo lo que trae hacerme un tatuaje o un piercing. Pues bien,
Ciertamente, si no le hacen bien a mi cuerpo, debo de comprender también que al momento de adorar, al momento de servir a Dios, no solamente lo hago con el espíritu, estoy allí también en cuerpo. ¿Qué nos dice Romanos 12, 1 al 2? Que debemos de transformarnos, no conformarnos a este mundo, ¿verdad? Debemos transformarnos hacia lo espiritual, viviendo de acuerdo a lo espiritual y no conformándonos a lo que el mundo ofrece. Entonces, nuestro cuerpo físico está envuelto en la adoración. Debemos de estar conscientes, debemos de estar sanos, debemos de estar enérgicos, con ganas, ese deseo de servir a Dios, de adorar a Dios como Él lo merece. Entonces, es importante comprender eso sobre nuestros cuerpos, pero si no le damos eso debido a Dios, no estamos viviendo de la manera que a Él le agrada. Aquellos que estamos casados comprendemos que no solamente mi cuerpo pertenece a Dios, sino que la misma palabra me dice que le pertenece a mi cónyuge. Sí, mi cuerpo le pertenece a mi mujer, como el cuerpo de mi mujer me pertenece a mí. Y es por allí que es importante comprender que entonces debo de cuidarlo todavía más, porque hay dos dueños por encima mío, ¿cierto? Entonces, mi cuerpo pertenece a mi esposa y el de ella a mí. Y esta es una suficiente razón para lo que yo muestro. ¿Quién debe de ver quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo sin ropa? Es mi esposa, nadie más. ¿Qué gana el mundo? ¿O cómo puede ayudar mi esposa a que el mundo venga a la luz, que se aleje de la oscuridad, cuando ella exhibe lo que el mundo quiere ver, en lugar de dejar eso privado solamente para mí? Es importante comprender eso. Es comprender precisamente que esa modestia y el cuerpo son parte de algo que Dios ha planeado para con nosotros. Y no practicar tales nos hace formar parte de un mundo inmoral y nos lleva a ser nuestros hogares inmorales. ¿Cómo podemos pretender que nuestras niñas crezcan y se vistan de una manera modesta si sus madres no lo hacen? ¿Verdad? ¿Cómo podemos decirle a nuestros hijos no se embriaguen porque eso hace daño cuando ven que cada fin de semana tenemos nuestras cervezas y tragos en la mesa porque hay que aprovechar el fin de semana? Entonces, es importante esto, no practicarlo y ayudar a nuestros hogares. Pero ¿qué hablamos sobre las compañías? Muchos conocemos lo que dice 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones, o mejor traducido en la Biblia de las Américas como compañías, corrompen las buenas costumbres. No solamente se trata de lo que decimos, sino de con quién nos juntamos. Ciertamente debemos de cuidar nuestras palabras y no utilizar palabras soeces y palabras que no deben de formar parte de nuestro vocabulario, pero también con quién nos juntamos. Si paso todo el tiempo en compañía de personas que se dedican al narcotráfico, ¿qué pensarán las demás personas de mí? Soy uno de ellos. Si una dama pasa todo el tiempo junto con mujeres que se conoce que se dedican a la prostitución, ¿qué se puede pensar de esa dama? Bueno, no es tan dama, se dedica a eso, ¿verdad? Entonces, es importante comprender con quién me junto y especialmente quiénes ven las personas en mí cuando se juntan conmigo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho popular, ¿verdad? Cuando leemos de 2 Corintios 6:14, nos dice acerca de que no os unáis en yugo desigual. Y muchos utilizan este pasaje en referencia al matrimonio y da cierto sentido a ello, pero incluso de más profundo el contexto de lo que estamos hablando aquí. Ese yugo desigual tiene que ver con precisamente que una persona se una no solamente como pareja, sino con las personas con las que suele estar. Puede que yo me case con una persona que no es conversa, que no ha obedecido a Cristo. Sin embargo, esa persona se comporta 1000 veces mejor que aquellas con las que paso todo el día en la oficina, en el campo de juego o en alguna actividad. Y esas son peor influencia que mi pareja que no es cristiana. Y algunos de ellos quizás pueden decir que son cristianos y no actúan como tal. Entonces, ese yugo desigual, vamos a ver que efectivamente lo que nos explica el señor David Lipscomb a través de su comentario sobre este pasaje es que el unirse desigualmente sería estar tan conectado con el incrédulo que el creyente sería controlado por el incrédulo. Hey, vamos a tomarnos unas cervezas. Hey, vamos a buscar mujeres. Hey, vamos a hacer esto. Hey, lo otro. Estas situaciones. No necesariamente es mi pareja. No necesariamente es en mi matrimonio. Son personas con las que me junto y no son un buen ejemplo.
¿O qué ejemplo les doy yo a ellos si ellos saben que soy cristiano y yo les sigo la corriente o incluso yo promuevo ese tipo de actividades? Entonces, ciertamente, el creyente sería controlado por el incrédulo. El intento de los cristianos por seguir siendo cristianos y de conservar su estado interno como tal, y sin embargo de entrar voluntariamente en una relación íntima con el mundo, que ese es el punto. Dejo a Dios para seguir al mundo. Cuando eres el opuesto, dejo al mundo y sigo a Cristo, como en ocasiones cantamos. Esto ciertamente debería ser imposible. Si estoy en un lugar oscuro, el momento que enciendo una luz, ya no es oscuro, hay luz. No hay una comunicación, no hay una comunión entre ellos. Lo mismo la santidad y pecado. No hay un santo pecador, no existe tal cosa. La felicidad y miseria, no hay nadie que diga, soy felizmente miserable. O padezco muy grandemente, que es la miseria, o me lleno de gozo, que es la felicidad. Entonces vemos que efectivamente debo de analizar bien con quién me involucro y qué ejemplo o qué influencia soy para esa persona. Cristo nos ordena hacer luz. Mateo 5, 14 al 16. No nos ordena hacer oscuridad. Debemos de ser la luz para este mundo, ¿cierto? El apóstol Pablo nos afirma esto cuando leemos Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Recordemos siempre esto, amados hermanos. En algún momento de nuestras vidas fuimos personas que no hacían lo que era correcto, vivíamos en oscuridad, no conocíamos, no habíamos abierto nuestros ojos. Pero ahora que los abrimos, vemos la luz, somos la luz y debemos de vivir en la luz. Y como dice el pasaje, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No puedo seguir involucrándome en actividades inmorales. Debo de buscar hacer lo que es moral, lo que es correcto y ayudar a que aquellos que andan en esas actividades puedan venir al Señor. Y ciertamente ese es el ejemplo que debo de dar en mi hogar. Entonces, tenemos aquí la situación de que involucra ser amigos del mundo según Santiago 4:4. Dice que aquel que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Quieres ser enemigo de Dios? ¿Quieres tener una enemistad con Dios? Entonces vive una vida inmoral. Pero si dices ser un hijo de Dios, debes de saber que entonces debes de ser alguien que anda en la luz y que anda de acuerdo a Él y por lo tanto alejarte de eso. No puedo ser amigo de Dios, enemigo de Dios al mismo tiempo. O soy uno o soy el otro. Es de así de importante ver lo que ocurre con nuestras compañías. Pero entonces, mucho tiene que ver también con cómo vivir una vida inmoral a través de lo que vemos y oímos. ¿Dejarías que tus hijos vean pornografía? Ya, ¿le pondrías un video pornográfico a tu niño de 6 años, a tu niña de 8 años? ¿Le darías de que esta es tu educación sexual, mira esto y aprende cómo tener relaciones sexuales con una persona? Aquellos que tememos a Dios sabemos que no es correcto. Quienes no, tristemente practican de eso. Y llegamos a conocer una pareja que el hombre, que no era el padre del muchacho, le había puesto esto al muchacho para que aprendiera cómo ser un hombre en la cama. ¿Es cierto esto? No lo es. La pornografía totalmente distorsiona lo hermoso de la relación sexual entre un hombre y una mujer que han decidido pasar su vida juntos y han tomado el proceso de matrimonio como algo importante para ellos y viven un matrimonio y entonces pueden gustarse el uno del otro en tan bonita práctica. Pero ciertamente lo que vemos y lo que oímos puede afectarnos grandemente. ¿Sabemos lo que están viendo, escuchando o leyendo nuestros hijos? ¿Tenemos plena confianza de que ellos están andando en los caminos de Dios? Es importante que pensemos en esto. Lo que el mono ve, el mono hace. Y tristemente muchos de nuestros hijos quizás, a pesar de que han crecido en un hogar cristiano, con aquellas compañías que tienen afuera, ven lo que hacen, lo repiten. Comienzan a hablar de manera soez, de manera vulgar. Comienzan a andar de maneras extrañas. Comienzan a vestirse de maneras extrañas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ayudar a nuestros hijos? Que lo que ven y oigan sea correcto ante los ojos de Dios. No solo se trata de lo inmoral a lo que se tiene acceso, sino a las ideologías. ¿Cuántas cosas podemos ver en la televisión que tratan de meternos la idea de que hoy en día, si yo digo que quiero ser un caballo, la gente tiene que respetar mi pensamiento y decirme, efectivamente eres un caballo? Que mañana diga que sabes que prefiero ser un toro o una vaca porque me identifico más con el sexo femenino. Y que dentro de una semana decía que soy un elefante. Suena irrisorio, ¿cierto? Pero es la realidad, es lo que el mundo está haciendo ver. Que los niños al nacer no se les puede decir, tienes pene, eres niño,
eres niño, perdón, tienes vagina, eres niña. No, no, eso no se le puede decir que ellos lo decían al crecer, porque es en su mente, no. Dios es sabio y Dios sabe todo lo que hace y lo hace bien. Y desde el principio decidió hombre y mujer, no esa mezcolanza que trata de meternos el mundo para seguir alimentando el pecado, seguir alimentando la inmoralidad. ¿Qué espera Dios que veamos, oigamos, digamos o hagamos? Leámoslo, Filipenses 4, 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en cosas buenas, en cosas correctas, en cosas morales. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, Pablo no está hablando de él como el gran hombre, está hablando acerca de cómo él les dio un ejemplo de lo que involucra ser un cristiano en base a lo que Dios le ha bendecido para llevar a cabo. Entonces nosotros debemos ser un ejemplo de lo que es Cristo. Debemos de vivir de esa manera, hacer de esa manera, y el Dios de paz estará con nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Entonces, tenemos toda esta situación. Seamos el ejemplo de lo que decimos. Santiago 1, 19 al 25. Debemos de practicar eso. Debemos de vivir la vida cristiana. Lo que vemos y oímos nos afecta, para bien o para mal. Está en nosotros decidir, ¿queremos seguir viendo lo inmoral? Si queremos seguir oyendo lo inmoral, queremos seguir haciendo lo inmoral, o cortamos de raíz y vemos lo bueno, oímos lo bueno y hacemos lo bueno. Entonces, ¿cómo, después de haber visto cómo hay tantas cosas que pueden convertir nuestros hogares inmorales, cómo podemos hacerlos hogares morales? Bueno, en primer lugar, debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños, desde jóvenes, lo que deben de hacer, cómo deben de respetar a Dios, cómo deben de temer. Instruye al niño mientras es joven, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Es importante que desde jóvenes les enseñemos el camino correcto, las cosas correctas, y no lo que el mundo va a bombardearlos y va a tratar de confundirlos, y tristemente les están confundiendo. Seamos como Loida, Eunice y Timoteo, abuela, madre, hijo. Ambos, este grupo, esta familia, estudiaba las escrituras desde que él era joven. Sigamos ese ejemplo. No somos padres de familia un día a la semana. Esto es importante que lo meditemos y lo pensemos claramente. En el momento en que esa criatura viene al mundo, en el momento en que concebimos esa criatura, nos convertimos de padres de esa criatura, pero no solamente por un día, no solamente por un mes, por su existencia o hasta que nosotros muramos. Es importante que meditemos en esto. Mientras esa criatura esté viva, esperando Dios no quiera, muera antes que los padres, pero sabemos que a veces ocurre, es nuestra responsabilidad. Entonces debemos de ser padres de familia cada día de nuestras vidas, como he dicho, cada día de las vidas de nuestros hijos. Y así darles ese ejemplo para que ellos hagan con sus hijos. De esa misma manera no somos cristianos unas horas a la semana. Debemos de vivir la vida cristiana en base al compromiso que adquirimos con Jesucristo cuando obedecimos el Evangelio. Recordemos el Shema, sí, aquellas palabras que los hijos de Israel debían decirle a sus hijos y sus hijos repetírselas a sus hijos y continuamente. ¿De qué trataban de esas palabras? Que Dios Jehová uno es. Y entonces debemos de amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras mentes. Y debíamos de repetir esto y seguir repitiendo y seguir enseñando eso a nuestros hijos cada día de nuestras vidas. Recordemos siempre que nos debemos a Dios y Dios es uno. Entonces debemos de meditar en esto y ponerlo en práctica en nuestros hogares y ser hogares morales. Y disciplinemos sin causar ira a nuestros hijos en el Señor. Efesios 6:4, Hebreos 12:7 al 10. Debemos de meditar en esto, debemos poner todo esto en práctica. Además, a nivel de la congregación, aquellos hermanos que están en el liderazgo, ya sea que haya un ancianado o no, deben de motivar a que se hablen estos temas morales y familiares. No solamente podemos esperar que el domingo se nos hable sobre el bautismo, sobre la oración, sobre la salvación y sobre la cena del Señor.
No, ciertamente son temas que debemos de tratar, son importantes. Podemos de enseñar acerca de los distintos pecados y por qué son malos y de las distintas actividades o frutos del Espíritu que podemos poner en práctica para vivir la vida cristiana. Y esto recae en la responsabilidad de aquellos que cuidan del rebaño. Entonces es importante que pongamos esto en práctica como líderes en nuestras congregaciones. Los predicadores no solamente predicar de ello, es muy bonito hablarlo, pero a la hora de hacerlo debemos de predicar con el ejemplo. Ya, que hagamos lo que predicamos, no solamente lo digamos. Es importante que mantengamos eso en práctica y también que todos comprendamos que va a haber un día en que nos presentaremos en ese tribunal ante Cristo y se nos dirá qué ocurrirá con nosotros en base a lo que hayamos hecho. Si hicimos bien, recibiremos bien. Si hicimos mal, recibiremos mal. Entonces es importante comprender esto. ¿Cómo concluimos, amados hermanos, amigos, con esta lección acerca de nuestros hogares en un mundo inmoral? Leamos Jeremías 6, 14 al 16. En este texto de Jeremías, ¿qué nos dice? Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán. Dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El mundo dice, no andaremos. El cristiano debe de decir, sí andaremos y quiero que andes conmigo. Quiero que vengas a la luz y que dejes la oscuridad. No podemos avergonzarnos de ser cristianos. Debemos de avergonzarnos del pecado. Nos hemos olvidado de avergonzarnos de que he cometido un error. Dios, perdóname ese error. El pueblo de Israel lo había olvidado, el mundo lo ha olvidado, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de reconocer, esto debería darme vergüenza hacerlo, por lo tanto no lo voy a hacer. Y si lo he hecho, le pido perdón a Dios y dejo eso atrás. Es importante que pensemos y meditemos en esto cada día de nuestras vidas, para así ser ese ejemplo para con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si deseamos que el mundo aprenda cómo vivir moralmente, debemos de empezar en nuestros hogares. Y para empezar en nuestros hogares, debemos empezar nosotros mismos. Debemos de darle lo mejor a Dios en todo momento. Debemos vivir vidas morales para que nuestros hijos vean el ejemplo de las vidas morales que vivimos, para que nuestros vecinos vean el ejemplo de la vida moral que vivimos, aprendan de ella, puedan ponerla en práctica y así crezca nuestra comunidad, así crezca nuestra nación y así crezca en el mundo el deseo de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. El hogar en el mundo inmoral ciertamente es un tema que necesitamos estudiar más y más en nuestras congregaciones, pero especialmente en nuestros hogares. Nos acercamos al final de esta serie de lecciones sobre el hogar cristiano y les agradezco por acompañarme en ellas y les invito a que si no las han visto busquen en el historial, en la página de Facebook o en el canal de YouTube, busquen las demás lecciones que tenemos disponibles y que esperamos sean de edificación y de enseñanza para todos. Gracias por su tiempo, por estudiar con nosotros. Dios les bendiga ricamente y si Dios nos lo permite, podemos reunirnos próximamente para la última lección de esta serie del hogar cristiano. Que la paz de Dios sea con todos. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.